Nunca pensé que la frase "te fui infiel" saldría de mi boca como un susurro y no como un grito. Nunca pensé que la diría mirando un micrófono, con las manos temblando, como si alguien al otro lado pudiera perdonarme. Pero lo hice y ahora ya no hay vuelta atrás. Me llamo Laura y estoy casada desde hace 12 años. 12 años con el mismo hombre, la misma cama, las mismas rutinas, los mismos silencios bien educados. Mi marido es bueno, responsable, predecible, de esos que nunca llegan tarde y siempre recuerdan pagar las facturas. Antes de todo esto yo creía que eso era suficiente. Nuestra vida antes era tranquila, casi anestesiada. Cenas frente al televisor, conversaciones prácticas, besos rápidos antes de dormir. Yo no era infeliz, pero tampoco me sentía viva. Y eso me da vergüenza admitirlo. Todo empezó la noche en que marqué un número que no era el de él. Estaba sola en el coche, llorando por algo que ni siquiera recuerdo, y necesitaba escuchar una voz humana. Llamé, sonó y saltó el buzón de voz. No colgué. Le hablé. Le dejé un mensaje larguísimo a un desconocido, contándole cosas que nunca le había dicho a nadie. Cuando terminé, me sentí estúpida y aliviada al mismo tiempo. Pensé que ahí moriría todo. Pero al día siguiente, ese número me devolvió la llamada. Su voz era calmada, baja, como si no quisiera asustarme. Me dijo, creo que ayer me dejaste tu corazón por error. Reí, lloré, pedí disculpas. Colgamos. Y no sé por qué, esperé que volviera a llamar. Las llamadas se repitieron. Siempre tarde, siempre cortas, siempre peligrosamente honestas. Nunca nos dijimos nuestros apellidos. Nunca preguntamos demasiado. Eso lo hacía seguro, o al menos eso creíamos. Con él no tenía que fingir estar bien. Con él podía respirar. Cada conversación era una grieta más en la vida que yo había construido. Empecé a mentir sin darme cuenta. A borrar llamadas. A sonreírle a mi marido mientras mi corazón estaba en otro lugar. La culpa se me pegaba al cuerpo, pero no era suficiente para detenerme. Cuando finalmente decidimos vernos, supe que ya había cruzado algo que no se puede descruzar. No fue pasión inmediata. Fue reconocimiento. Como si ya nos conociéramos de antes. Nos miramos demasiado tiempo. Nos abrazamos demasiado fuerte. Y cuando me besó, no pensé en mi marido. Pensé en mí. Lo nuestro creció en secreto, en hoteles anónimos, en mensajes borrados, en promesas que nunca deberían haberse hecho. Yo me repetía que era real, que no era solo deseo. Eso lo hacía peor. Cada vez que volvía a casa sentía que traía otra piel encima. Mi marido empezó a notarlo. No dijo nada, pero lo supo. Siempre lo supo. El día que todo se derrumbó no hubo gritos. No hubo escenas. Solo una verdad que cayó como un edificio entero dentro de mí. Porque ese día entendí quién era él en realidad. Y lo que yo había estado traicionando desde el principio. Y entonces me doy cuenta de que lo que sentía por él no era exactamente amor. Ni siquiera era lo que uno imagina como una conexión perfecta. Era algo más peligroso, era un espejo que me mostraba todas las partes de mí que había estado reprimiendo, que había escondido detrás de la rutina y la obediencia silenciosa a mi propia vida perfecta. Con cada mensaje, con cada abrazo robado, yo me veía a mí misma por primera vez en años, y al mismo tiempo sabía que estaba destruyendo todo lo que había construido con alguien que me había amado sin condiciones. Ese día, al mirarlo a los ojos, comprendí que no había futuro para nosotros. Que lo que habíamos tenido estaba destinado a ser un incendio fugaz. Me temblaban las manos mientras le contaba cosas que nunca había contado, pequeñas confesiones que me hicieron llorar y reír al mismo tiempo. Él también lloró. Nunca hubo reproches, ni gritos, solo una sensación de vértigo, como si estuviéramos cayendo juntos en un abismo que nos atraía pero que sabíamos que nos mataría si caíamos. Demasiado profundo. Volví a casa esa noche sintiendo que llevaba dos vidas dentro de mí. Caminaba por el pasillo y cada paso me hacía sentir culpable. Lo veía a él sentado en la sala, leyendo, ajeno a la tormenta que yo traía en la espalda. Lo miré y sentí un odio mezclado con dolor profundo.
Odiaba lo fácil que él confiaba en mí, odiaba lo injusto que era amarlo cuando yo ya no era la misma mujer que se había casado con él, y odiaba que mi corazón hubiera encontrado consuelo en alguien que no pertenecía a mi mundo. Pasaron semanas en las que intenté recomponerme. Intenté encontrar sentido en todo, racionalizar lo que había hecho, pensar que era un error, una desviación de la vida monótona. Pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él, su sonrisa que parecía entenderme sin necesidad de palabras, y sentía una mezcla de culpa y deseo que me hacía sentir viva y rota al mismo tiempo. Una tarde, mientras preparaba la cena, mi marido me tocó el hombro y me preguntó cómo estaba. Me miró con esos ojos confiados, sin sospechar nada, y sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Le mentí, como tantas otras veces, y él creyó en mí. Y fue ahí cuando entendí algo peor que la traición, entendí que podía seguir engañándolo y él seguiría amándome. Y eso me aterraba aún más. Porque yo estaba cambiando y él no, y cada día que pasaba en silencio, cada mentira pequeña que me repetía, sentía que lo que lo mantenía a salvo también me estaba matando a mí. Decidí verme con él una última vez. No hablamos de nosotros, ni de promesas, ni de futuros. Solo nos vimos. Caminamos por un parque vacío, con la luz mortecina del atardecer que parecía teñirlo todo de nostalgia. Me tomó la mano y sentí que toda mi razón se desvanecía. Pero había una claridad aterradora. Esa conexión intensa que había sentido no podía sostenerse fuera del mundo que habíamos construido en secreto. Era un espejismo que se desvanecería si intentábamos vivirlo. Le dije que no podía más. Que no podía seguir robando mi vida, que no podía seguirle quitando tiempo a un hombre que me amaba de verdad. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Él me miró con calma y me dijo algo que me quemó el pecho. Me dijo que me entendía. Que sabía que mi matrimonio me había dejado vacía, que me había buscado en sus brazos lo que no encontraba en mi hogar, pero que al final debía volver. Debía regresar a la vida que había dejado atrás. Y lo peor, lo más cruel, fue que en ese instante supe que hablaba con sinceridad. Que no había rencor, que no había manipulación, solo un dolor puro y un amor silencioso que me dejaba sin aliento. Volví a casa esa noche con un corazón partido, pero también con una certeza dolorosa. Podía reconstruir mi matrimonio, pero no podía olvidar. Cada beso de mi marido se sentía distinto, cada conversación era una prueba de que yo ya no era la misma mujer. Él seguía confiando, yo seguía guardando secretos dentro de mí. Me pregunté si era posible amar a dos personas en sentidos distintos y comprendí que no era justo para nadie. Lo que pasó después fue un lento renacer y un constante recordatorio de mi fragilidad. Cada día, cada gesto de mi marido me hacía sentir culpable y agradecida a la vez. Cada vez que mi teléfono vibraba, un miedo absurdo me recorría, ¿y si era él? ¿Y si quería volver a mí? Y al mismo tiempo, me di cuenta de que mis sentimientos por él habían cambiado. Ya no era la pasión desbordada de antes, era nostalgia, era un recuerdo imborrable. Era la sensación de haberme encontrado a mí misma en medio del caos y de haber aprendido lo que significaba estar viva. Ahora, mientras le hablo a este micrófono, siento que tengo que confesar todo, aunque no haya una solución. Porque nadie debería cargar con secretos que queman desde dentro, aunque el mundo exterior siga tranquilo. Aunque los besos sigan siendo amables, aunque la vida siga su curso aparentemente normal. Y aún así, a veces, cierro los ojos y siento que podría llamarlo. Que podría volver a dejarme caer en ese espejismo. Pero sé que sería destruir lo que amo más que a mí misma, la estabilidad, el amor silencioso y constante de un hombre que nunca me dejó ir, incluso cuando yo lo hice 1000 veces en mi corazón. Entonces me pregunto, ¿es posible amar de verdad a alguien al mismo tiempo? ¿Sentir que perteneces a otra vida que nunca podrás tener? ¿Se puede vivir con un secreto así y no morir un poco por dentro cada día? Recuerdo perfectamente la primera vez que me sentí atrapada entre los dos mundos. Era un viernes por la tarde, la luz del sol entrando por la ventana de nuestra cocina, haciendo brillar las migas de pan que había dejado caer distraída mientras preparaba la cena. Mi marido estaba a mi lado, cortando verduras, tarareando una canción que nunca me había gustado, y yo me reía, pero dentro de mí había un silencio ensordecedor, pensaba en él. En el otro.
en aquel hombre que había irrumpido en mi vida como un huracán silencioso y me había mostrado cosas que había olvidado de mí misma. ¿Cómo podía amar a alguien que me conocía de verdad, que me miraba sin miedo, mientras seguía amando a mi marido, que me había dado años de estabilidad y ternura? Esa noche, después de acostar a los niños, me encerré en el baño y lloré como no lo hacía desde hacía años. No por la pasión, no por el deseo, no por la traición, sino por el vacío que yo misma había creado. Cada decisión, cada mentira, cada sonrisa falsa frente a mi marido me había convertido en alguien irreconocible para mí misma. Sentí miedo, un miedo que me paralizaba y una culpa que no cabía dentro de mi pecho. A partir de ese momento, cada encuentro con él se volvió más peligroso. Ya no eran solo llamadas ni mensajes, eran miradas robadas, abrazos que duraban demasiado, silencios que decían más que 1000 palabras. Nos encontrábamos en lugares que nadie conocía, en cafés vacíos, en parques cuando el sol estaba bajo y las sombras eran largas. Cada vez que lo veía, mi corazón se aceleraba y mi mente gritaba que debía irme, que debía dejarlo todo. Pero no podía. Un día, mientras caminábamos por la orilla de un río que ninguno de los dos recordaba haber visitado antes, me tomó de la mano y dijo algo que me dejó sin aliento: sé que no podemos estar juntos. Sé que todo esto es un error. Pero no puedo evitar sentir que esto es lo único real que tengo. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque, finalmente, alguien más sentía la misma agonía que yo, y terror porque esa honestidad me obligaba a enfrentarme a lo que ya sabía: esto no tenía futuro, y sin embargo, no quería dejarlo ir. Cuando volví a casa, el aire parecía más pesado, como si mi culpa hubiera llenado cada rincón. Mi marido me sonrió, me preguntó cómo había ido mi día, y yo le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Él me abrazó, y en ese instante, todo lo que sentía por el otro desapareció por un segundo, reemplazado por un amor silencioso que yo había olvidado valorar. Pasaron semanas en las que me debatía entre dos mundos, uno lleno de seguridad, amor constante y ternura, y otro lleno de pasión, peligro y emociones que me hacían sentir viva. Cada decisión que tomaba parecía un error y cada mentira me consumía más. Mi corazón estaba roto en dos y yo no sabía cómo recomponerlo. Entonces ocurrió algo inesperado. Él, el amante, desapareció sin aviso. Un mensaje corto: necesito tiempo. No sé si esto puede continuar. Fue como si alguien hubiera arrancado una parte de mí. Me sentí sola, devastada, pero también, en un giro extraño, aliviada. Porque de repente, toda la culpa que había llevado sobre mis hombros encontró un respiro. No porque dejara de amar, sino porque ya no tenía que mentirle a nadie más que a mí misma. Volví a mi vida cotidiana con mi marido, intentando reconstruir lo que se había debilitado. Al principio fue difícil, cada gesto me recordaba mi infidelidad, cada conversación era una prueba de que yo estaba cambiando, que no era la misma mujer que se había casado con él. Pero con el tiempo, aprendí a valorar lo que tenía, a sentir que podía vivir con honestidad nuevamente, aunque algunas cicatrices nunca desaparecieran. A veces, todavía pienso en él, en lo que podría haber sido. Y cada vez que cierro los ojos, siento una mezcla de dolor, nostalgia y gratitud. Dolor por lo que hice, nostalgia por lo que sentí, gratitud por haber sobrevivido a mí misma y haber encontrado un camino de regreso. Me pregunto si alguna vez podré perdonarme completamente. Si alguna vez podré mirar a mi marido sin sentir ese pequeño recordatorio de traición que llevo en el pecho. Pero también sé que he aprendido algo crucial, que el amor no es solo pasión ni seguridad, sino la capacidad de enfrentar la verdad, aunque duela, y decidir, cada día, quedarse y construir algo que valga la pena. Y aún así, hay noches en que me encuentro preguntándome: ¿y si todo hubiera sido diferente? ¿Y si hubiera elegido el otro camino? ¿Habría sido más feliz? ¿Habría destruido menos o más? Nunca lo sabré, y tal vez eso sea lo que realmente duele. Vivir con la certeza de que la vida no da segundas oportunidades, sino solo elecciones y sus consecuencias. Después de semanas de esa ausencia, empecé a notar cambios en mí misma que no esperaba. Por las mañanas me levantaba y no sentía ese nudo en el estómago que solía acompañarme antes de salir de casa. Mis pensamientos ya no se dispersaban hacia mensajes escondidos ni planes clandestinos.
Ahora se centraban en mi marido, en nuestra rutina, en los pequeños detalles que había olvidado apreciar. Y, sin embargo, había un vacío extraño, como si una parte de mi corazón se hubiera quedado atrapada en otro lugar, en ese tiempo secreto que compartí con él. Al principio, la sensación me asustó. Caminaba por la calle, miraba parejas felices y sentía un pinchazo en el pecho. Eso podría haber sido nosotros. Si todo hubiera sido diferente, me repetía. Era una mezcla de arrepentimiento y deseo, y cada vez que mi mirada se posaba en algo que me recordaba a él, sentía como si la culpa me quemara desde adentro. Pero también, de manera sorprendente, sentía alivio. Ya no había más decisiones imposibles que tomar. Había una línea invisible y sabía que estaba del lado correcto de ella. Mi marido, como siempre, parecía ajeno a todo. Seguía con su rutina impecable, preparaba el café por la mañana, me traía el periódico los domingos, me preguntaba cómo me sentía y me escuchaba con esa atención silenciosa que siempre había tomado por hecho. Cada gesto suyo ahora me parecía un regalo silencioso. Comencé a notar detalles que antes ignoraba, la forma en que se rascaba la cabeza cuando estaba concentrado, la manera en que fruncía ligeramente los labios cuando algo no le parecía bien, incluso el aroma de su colonia al final del día. Todo eso me recordó que el amor no siempre es explosivo, a veces es constante, silencioso, y puede sostener a alguien incluso cuando tú misma no lo puedes. Pero la paz que intentaba reconstruir era frágil. Cada vez que mi teléfono vibraba inesperadamente, mi corazón se aceleraba. Cada vez que una llamada desconocida aparecía en la pantalla, sentía un miedo irracional, como si de repente todo el mundo secreto que había vivido pudiera volver a mí en cualquier momento. Me encontré evitando ciertos lugares, pensando en que tal vez él podría aparecer, tal vez solo para recordarme lo que perdí o lo que elegí dejar atrás. Un día, mientras organizaba unas cajas en el garaje, encontré un pequeño cuaderno que había olvidado. Era su cuaderno, o al menos eso pensé al ver la caligrafía que reconocí de nuestras notas cruzadas, de mensajes que él me había dejado durante nuestras semanas clandestinas. Abrí el cuaderno con manos temblorosas y descubrí que había escrito cosas que jamás me había contado en voz alta. Miedos, recuerdos, deseos, palabras que parecían sacadas de mi propia alma, pero con su nombre y su vida impresos en ellas. Leí cada página con el corazón latiendo a 1000 por hora. En algunas me sentí aliviada, en otras, devastada. Había confesiones que demostraban cuánto me había amado sin siquiera tener derecho a hacerlo, cuánto había sentido mi presencia aunque yo no estaba completamente disponible. Y entonces entendí algo que me cambió por completo. Él no me había dejado, no porque no quisiera, sino porque sabía que yo no podía quedarme. Y más que eso, sabía que, aunque regresara a su lado, yo no sería la misma mujer. Ese descubrimiento me llevó a confrontar otra verdad que había estado escondiendo incluso de mí misma. No era solo culpa lo que sentía por mi matrimonio, ni pasión por él. Era miedo. Miedo de enfrentar mi propia vulnerabilidad, miedo de admitir que había elegido mal, miedo de que toda mi vida entera estuviera construida sobre una ilusión de seguridad. El cuaderno era un espejo que reflejaba lo que siempre supe pero nunca quise mirar, que la vida, incluso la vida que parece estable y segura, puede ser más frágil de lo que imaginamos. Decidí que debía hablar con mi marido. No para confesarle todo todavía, no para romperlo todo, sino para reconectar, para empezar a abrir espacios donde antes había silencio. Empecé con conversaciones pequeñas, preguntas honestas sobre su día, compartir detalles que antes omitía, recordándole que yo también estaba allí, presente y consciente. Y algo sorprendente sucedió, él respondió. Con paciencia, con ternura, con la misma atención que siempre había mostrado. Y de repente sentí que la grieta que yo misma había creado comenzaba a cerrarse, aunque no del todo. Pero el peso del pasado seguía allí. En las noches, cuando la casa estaba silenciosa y solo escuchaba el viento golpeando la ventana, mi mente me traía recuerdos de él, de cada abrazo, cada palabra, cada instante robado que había sido mío y de nadie más. Me preguntaba si alguna vez podría liberar completamente ese capítulo de mi vida sin sentir que estaba traicionando mis propios sentimientos. Y más aún, me preguntaba si alguna parte de mí siempre lo buscaría, aunque ya no existiera. En medio de todo esto, ocurrió algo inesperado. Una tarde, recibí un mensaje en mi teléfono que no reconocí al instante.
Era él. Pensé que me había equivocado, que era imposible. Pero no lo era. Necesito verte. Hay algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde, decía el mensaje. Mi corazón se detuvo. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Sabía que si accedía, todo lo que había intentado reconstruir podría desmoronarse en cuestión de minutos. Pero también sentí una extraña necesidad, una urgencia que no podía ignorar. Me enfrenté a una decisión que sabía que cambiaría todo, ir a verlo y descubrir la verdad que él tenía para mí, o ignorarlo y continuar con la vida que había decidido salvar. Cada opción tenía un precio. Ir significaba enfrentar sentimientos que creía enterrados. Quedarme significaba aceptar que había perdido algo que nunca podría recuperar del todo. Y mientras caminaba por mi casa, pensando, observando a mi marido leyendo en la sala, comprendí que no había vuelta atrás, aunque mi cuerpo me dijera que había riesgo, aunque mi mente gritara advertencias. Me vestí con cuidado, como si cada prenda pudiera protegerme del dolor que venía. Cada paso hacia la puerta me parecía un desafío imposible. Y mientras abría la puerta, respiré hondo, consciente de que estaba entrando en un capítulo de mi vida que ya no podía controlar, un capítulo que me obligaría a enfrentarme a la verdad de mi infidelidad, a la realidad de mis emociones, y a un giro que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre mi matrimonio. Abrí la puerta y lo vi allí, de pie bajo la luz amarilla de la farola, con las manos en los bolsillos y una expresión que no podía descifrar. Antes de que pudiera decir una palabra, él habló: «Laura, no eres tú quien ha cambiado. Soy yo». Me quedé paralizada. Mi cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino por la confusión que me envolvía como un manto pesado. «¿Qué quieres decir?», susurré, apenas capaz de mantener la voz firme. «Hace semanas que no te llamo porque necesitaba entender algo, entender por qué me buscabas, por qué estabas atrapada entre dos mundos». «Y hoy lo sé», dijo, acercándose un paso, sin romper la distancia que parecía necesaria. No fue pasión lo que nos unió. Ni siquiera era amor verdadero. Fue soledad. Los dos estábamos buscando en el otro algo que nos faltaba, algo que nunca nos podría dar, pero eso no significa que tengamos que destruir lo que ya tenemos. Mi mente explotó. Todo lo que había sentido, todo lo que había idealizado sobre él, sobre nosotros, se desmoronaba. Lo que creía real, lo que había vivido como un amor intenso y secreto, no era más que un espejismo, un eco de mis propias necesidades no satisfechas. Entonces, todo este tiempo, balbuceé, incapaz de procesar. ¿Nada de esto fue real? Fue real, respondió con suavidad, pero no para lo que tú crees. Fue real como un reflejo de ti misma, de lo que necesitabas descubrir. No para reemplazar tu vida, ni para destrozarla. Lo que sentimos existió para enseñarte algo. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Mi pecho dolía. No de pasión, no de deseo, sino de comprensión brutal, había llevado la culpa durante semanas. Había sentido que había perdido todo, cuando en realidad lo que había hecho era encontrarse a sí misma y enfrentar la verdad. Di un paso atrás, casi sin poder respirar. Entonces, debo volver a él, dije, y mi voz sonó extraña, al mismo tiempo triste y liberada. Sí, dijo. Vuelve a tu vida. No porque te obligue nadie, sino porque lo que tú tienes allí es verdadero. Lo que nosotros tuvimos era solo un reflejo de tu alma buscándose a sí misma. Regresé a casa esa noche, con el corazón pesado, pero con una claridad que no había tenido desde hacía años. Mi marido me recibió como siempre, sin preguntas, sin reproches, solo con la presencia silenciosa que había aprendido a amar de verdad. Y mientras lo abrazaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. No felicidad desbordante, ni pasión prohibida, sino paz. La paz de saber que mis errores no me definían, que podía amar de nuevo plenamente, que podía reconstruir lo que casi perdí. Pero incluso ahora, en el silencio de la noche, me pregunto cuánto de lo que sentimos como amor es real, y cuánto es solo lo que necesitamos para sobrevivir a nuestra soledad. ¿Y tú, si estuvieras en mi lugar, volverías a la seguridad que conoces? ¿O arriesgarías todo por un espejismo que te hace sentir viva?